Buenos días chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez acá al canal de YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo y bueno, el día de hoy no voy a estar en clases porque voy a estar en una cita médica. Entonces cualquier cosilla estoy para servirles como siempre. Hoy vamos a estar haciendo un repaso general del examen, excepto dos temas que son la ilustración y la Revolución Francesa, porque ya los abarqué en otro video anteriormente cuando nos mandaron a clases virtuales. Y hoy voy a estar haciendo un repaso general de los temas para la próxima prueba que tienen que hacerla el miércoles. Así que si tienen alguna duda, pues el martes nos vemos otra vez. Así que sin más que decir, arrancamos con este repaso y esperemos que todo quede aclarado y que sea de mucho provecho para ustedes. Bueno, primero que nada vamos a estar abarcando lo que es la independencia o el proceso de emancipación de América Latina, que es la separación de los países hispanohablantes de la corona española. Entonces, bueno, vamos a primero observar las causas externas de la independencia de América, en donde vamos a tener primero la ilustración, la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Recuerden que las causas externas son todas aquellas que ocurren fuera de nuestras fronteras o de nuestros virreinatos, por así decirlo, que no tienen una incidencia directa en lo que está pasando en el reino. Entonces, las causas externas, la primera de ellas va a ser la ilustración. La ilustración es aquel movimiento ideológico, filosófico, planteado por varios grandes exponentes como John Locke, el barón de Montesquieu o Rousseau, entre otros. Y que gracias al enciclopedismo y gracias a la importación de muchos libros, llegaron todas esas ideas a América, en donde se fueron planteando como una realidad, como la necesidad de hacer un cambio de aquel régimen absoluto, totalitario, monárquico, en donde el rey tomaba las decisiones y en muchos de los casos ni siquiera conocía las necesidades de sus colonias. Entonces la ilustración es un planteamiento de una forma diferente. Por eso se llama el siglo de las luces cuando se hace o se plantea el tema de la ilustración. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es un cambio revolucionario en los sistemas políticos, en cómo se está gobernando la gente. Y se crea este nuevo sistema de gobierno representativo donde el poder está dividido en varias partes y no se concentran solamente en un individuo. Bueno, posteriormente a la ilustración, con esa idea como base, llega a las 13 colonias. ¿Quiénes son las 13 colonias? Las 13 colonias británicas que hoy en día conocemos como Estados Unidos. Estaban colocadas casi todas, por no decir que todas, en la costa este de Estados Unidos. Ahí encontramos Washington, encontramos Nueva York, encontramos Boston, encontramos Nueva Jersey, las Virginias, entre otros estados actuales de Estados Unidos. Ahí empieza un movimiento revolucionario que ahorita vamos a ver cuáles son las causas principales. Y posteriormente vamos a tener la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un cambio en el hito de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un pueblo se rebela contra su rey, pero al mismo tiempo termina en un magnicidio, es decir, terminan matando a ese rey, ¿verdad? El mismo pueblo genera esa sentencia sobre un rey que no supo administrar sus recursos, que no supo detectar las necesidades de su población y que aparte de eso, pues bueno, no supo cómo entrar en contacto con su población para tratar de buscar soluciones, más bien todo lo contrario. Como les decía, la ilustración es un movimiento que es promovido por la burguesía.
La burguesía es una clase social que se dedica principalmente al comercio, que se dedica principalmente al intercambio de productos. Eso les va a generar tener una gran riqueza, pero no tener poder político. Entonces, esta burguesía, estos comerciantes adinerados, buscan cómo acceder a cargos políticos y a cargos públicos, de los cuales estaban bastante limitados, porque todo se repartía entre la nobleza y el clero mismo. Entonces ahí, digamos que hay una circunstancia que se plantea que estas revoluciones que se hicieron, tanto en 1776 en Estados Unidos, como la que pasó en Francia en 1789, se llaman las revoluciones burguesas, porque es como comerciantes, empresarios y gente adinerada busca, mediante la representación del pueblo, porque hay que tenerlo en cuenta, llegar al pueblo. Y surge gracias a las ideas del Renacimiento y todas aquellas filosofías e investigaciones científicas, entre otros aportes culturales y científicos a la humanidad, que les permiten en la época de las luces, ese siglo XVII y posteriormente el siglo XVIII, generar un cambio bastante importante. La Ilustración buscaba cambios en el aspecto social, en el aspecto económico, en el campo religioso también, ¿verdad? En el campo social, ¿qué se destaca? Bueno, había la conformación de 3 estados que se hicieron precisamente para tratar de buscar tomar soluciones en conjunto, pero nunca pasaba eso. El primer estado va a estar conformado por la iglesia o el clero, y el segundo estado va a estar conformado por la nobleza. ¿Quiénes conforman el tercer estado? Los burgueses en representación del pueblo. Lo que pasa es que los burgueses representaban a la inmensa mayoría de la población, ¿verdad? Y dentro de los cambios se buscaba, primero, cuestionar el poder del rey. Segundo, cuestionar el papel de la iglesia en el campo político. Y tercero, la distribución de la riqueza, que era muy inadecuada, donde las personas que menos tenían cargas de impuestos muy altas o impositivas muy altas, y la gente que tenía más dinero no aportaba nada a la economía, o aportaba lo mínimo a la manutención del Estado que ellos mismos conformaban. Las 13 colonias son muy importantes porque las 13 colonias son la primera separación. Es la primera idea de una independencia como tal, de una corona muy poderosa como era la corona inglesa. Entonces, las 13 colonias, hoy en día Estados Unidos, se niegan o empiezan un proceso de independencia principalmente por la cobranza de impuestos, porque Inglaterra empezó a colocar leyes como la ley del té, la ley del impuesto al vidrio, esto que les había contado en clases de aceptar a soldados ingleses y darles y cubrirles todas sus necesidades sin recibir ninguna remuneración económica, va a generar que el momento en el que el rey George o el rey Jorge III está al mando de la iglesia, al mando de la corona, perdón, los Estados Unidos deciden separarse de los ingleses. ¿Quiénes lo apoyan? Los franceses. Porque los franceses habían tenido una guerra de 7 años muy costosa que habían perdido con el Reino Unido. Entonces, muchos de esos franceses que habían planteado la Ilustración, que llevaron las ideas a las 13 colonias, también se sumaron a la batalla, enviados por los mismos reyes de Francia. Entonces, ahí hay toda una coyuntura de por qué Estados Unidos logra su proceso de independencia. ¿Cuáles son las disposiciones que tenía la corona? Prohibió a los colonos la compra de terrenos pertenecientes a los indígenas, solo la corona podía comprarlos. El pago de impuestos por el té y el azúcar. Se coloca el impuesto al timbre, ¿verdad? Que son estos famosos estampitas que se le ponen a los documentos para volverlos oficiales. Y los impuestos a las frutas, el cuero y el vidrio, que también generan que el costo de vida se eleve mucho y que al mismo tiempo no se compense con las ganancias que se estaban teniendo en las 13 colonias, cosa que había sido, digamos, una tónica anteriormente y que diferenciaba mucho a lo que pasaba en España. En 1773 se obligó a las 13 colonias que solo pudieran comprar productos a Indias Orientales. Eso es una compañía que existía en aquel tiempo, y esto es prácticamente que la instauración de un monopolio comercial. Este alojamiento también de los soldados ingleses genera malestar, porque tras de que te suben los impuestos, te suben el costo de vida, también al mismo tiempo te genera
un conflicto porque tenés que mantener una persona que no te corresponde. ¿Okay? Es por eso que el 4 de julio se firma en 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ahí no termina la guerra. La guerra empieza por esta declaración entre la corona inglesa y los estadounidenses, tanto como resultado la creación de una nueva república federal, que es la República Federal de los Estados Unidos. ¿Okay? ¿Quién redacta esa acta de independencia? Thomas Jefferson, bajo los principios de igualdad, libertad y felicidad, que posteriormente se van a convertir en los principios de la Revolución Francesa, nada más que en el caso de la Revolución Francesa va a ser libertad, igualdad y fraternidad. ¿Okay? La guerra de independencia no es la gran cosa lo que vamos a ver. Puntos claves era que George Washington es el comandante supremo de los Estados Unidos, que gana la batalla de Saratoga en Nueva York, que es el golpe final para dar un vencimiento a Inglaterra, y que en 1783 en el Palacio de Versalles, donde vivía el rey Luis XVI, se firma el Tratado de Versalles, donde Inglaterra acepta la independencia de los Estados Unidos. Después viene la Revolución Francesa, que ocurre en un periodo de 10 años, de 1789 a 1799, donde hay una lucha con el pueblo y las clases burguesas encabezándolo contra el mandato del rey Luis XVI, su prepotencia y su inoperancia para poder gobernar un país. Las causas externas son básicamente estas tres. Ya nosotros las hemos abarcado ampliamente en clases. Después vienen las causas internas. ¿Qué es lo que está pasando en el Reino de España? ¿Qué es lo que ocurre aquí adentro? Entonces tenemos 4 básicamente. Primero, la crisis que tenía la monarquía española, porque ustedes recordarán que en la última fase de la Revolución Francesa queda de líder Napoleón Bonaparte. Y cuando Napoleón Bonaparte queda de líder, decide hacer una invasión a ciertos países de Europa, incluyendo Portugal y posteriormente a España. La conformación de las Cortes de Cádiz, que le van a dar una mayor autonomía a las colonias españolas y que y establece un tipo de control sobre las colonias españolas, que con esa autonomía, con la eliminación de ciertas restricciones que tenían los criollos aquí en América, va a generar que empiece un proceso de emancipación o idea de independizarse, de separarse. El monopolio comercial, ¿verdad? Que es aquel que establece que no se podía comerciar ni se le podían vender o importar productos a cualquier otro país que no fuera España. Eso generaba que los españoles, al tener ese monopolio, pagaban lo que ellos querían, lo que ellos consideraban y no lo que realmente valía el producto. Y en cuanto al papel del criollismo, los criollos son estas personas nacidas en América, hijas de españoles, que también en algún punto eran burgueses, también eran comerciantes, tenían poder económico, tenían reconocimiento social, pero no tenían poder político. Entonces, hubieron muy pocos virreyes criollos, muy pocos capitanes criollos, capitanes generales, muy pocos gobernadores criollos, porque se les hacía parte, ¿no? Y ellos lo que decían es, somos iguales que los españoles, nuestra única diferencia es que nacemos acá, nuestros padres o nuestros abuelos son españoles, y pues nosotros deberíamos también tener las mismas posibilidades que tienen ellos en el acceso al poder político. Y son precisamente los criollos los que inician el proceso de independencia en América Latina. La crisis es sencilla de comprender. Napoleón queda líder en el año 1808, le solicita al rey de España un permiso para poder invadir el reino de Portugal y hacer una repartición ahí. Una vez que se hace esa invasión y se logra derrotar al reino de Portugal, de hecho el rey de Portugal huye hasta Brasil y se queda establecido aquí en su colonia, Napoleón aprovecha la debilidad de España, la colocación de su ejército para atacarlos. Y al atacarlos, el rey Carlos IV, que era el que estaba a cargo, es extraído de su cargo y a cambio colocan a su hijo Fernando VII, que tampoco pudo asumir
con la responsabilidad o lo que Napoleón quería, y se termina colocando a su hermano al final, que es José Bonaparte. Los españoles no iban a aceptar, ni los criollos, ni ninguna colonia americana o hispanoamericana, aceptar un rey que no fuera español, empezando por ahí. Y después los reyes españoles que habían disponibles, o los que podían conducir esta situación, pues no van a demostrar la capacidad necesaria para mantener el Reino Unido y pelear una guerra contra Napoleón en aquel tiempo. Las Cortes de Cádiz, surgen dos corrientes, la de los patriotas conformados por criollos y la de los realistas que quieren seguir bajo el mando de Fernando VII. Los patriotas querían separarse de España y los realistas pues seguir con el mismo sistema que se tenía, pero limitando el poder del rey en algún momento. Al final de cuentas se llegó a un punto medio, un término medio, digamos, que es la conformación de la Constitución de Cádiz. Nosotros como costarricenses enviamos un representante a estas Cortes de Cádiz, que fue Florencio del Castillo, y que iba acompañado de también en representación de el partido de Nicoya, la alcaldía mayor de Nicoya. Dentro de la Constitución de Cádiz se establecen los siguientes puntos, básicamente. Mayor igualdad entre peninsulares e hispanoamericanos. Se dio la libertad de comercio y la imprenta. Se quita el tema del monopolio comercial. Se abole la Inquisición, aquel tribunal que se encargaba de perseguir a las personas que fueran miembros de la Iglesia Católica, y se suprimió el poder de las órdenes religiosas en temas como educación, en temas como cultura y en temas como poder de toma de decisiones. Los criollos son este movimiento independentista. Criollos son hijos de españoles o que tienen descendencia española nacida en América y que querían poder político simplemente porque no podían a nivel económico competir con los españoles. Podía ser que tuvieran más o menos dinero, pero al final la toma de decisiones siempre era de los españoles y siempre buscaban el beneficio de los españoles y de la corona, ¿verdad? Entonces eso se convirtió en un tema de discusión para que los criollos, a muchos años de haber llegado aquí, casi 300 años después, los españoles, un poquito más de 300, decidieran que es hora de ellos tomar la batuta, de tomar decisiones y que fuera importante, ¿verdad? Porque los criollos eran más que los españoles acá en América. Recuerden que dentro de los procesos de emancipación que nosotros vimos, para efectos de este examen, solo le sale la independencia de México. Eso lo hicimos porque recuerden que el tema de las independencias de los diferentes países de América Latina tiene un grado de complejidad muy alto. Entonces, por eso se tomó la decisión de solo ver el del Virreinato de Nueva España. Para efectos de examen solo sale el Virreinato de Nueva España. Nueva España es México, es el virreinato al que pertenece la Capitanía General de Guatemala y por tanto nosotros. Y va a iniciar el 16 de septiembre de 1816, cuando el padre o el cura Miguel Hidalgo sale a reclamar la independencia acompañado de una gran cantidad de personas en un pueblo que se llama Dolores. Y de ahí surge el famoso grito de Dolores, que hoy en día es una tradición en España, hacer el grito de Viva México, cuando se celebra su independencia. Y es casualmente esta fecha donde se celebra. El padre sale acompañado de indígenas, de criollos, de una gran cantidad de personas que exigen la independencia del virreinato de Nueva España. Comienza todo un proceso, el cura Miguel Hidalgo lo apresan y es fusilado. Por tanto se convierte casi que en un mártir, ¿no? Después en otras zonas de México surge José Morelos, otro sacerdote que busca la separación del virreinato y acabar con los privilegios del clero. Curiosamente, él siendo del clero, quería acabar con ciertos privilegios que se tenían. Él plantea ya una guerra entre la gente mexicana, o la gente que vivía en el Estado de México, y los que defendían la corona española, ¿no? Por superioridad militar fue derrotado José de Morelos y fue fusilado. Al quedar estos dos, que se convierten en la insignia, en el buque insignia de lo que representa la independencia de Nueva España, surgen dos figuras más.
Una es Agustín de Iturbide y el otro es Vicente Guerrero. ¿Quién era Agustín de Iturbide? Un militar criollo que es como en el que la gente se proyectaba que podía llegar a ser el líder y que hay una amenaza, si bien es cierto, de que el rey Fernando VII pueda volver al poder. Con esto, los mexicanos conservadores decían que era peligroso que se volviera a instaurar la monarquía española a cargo de Fernando VII. Por tanto, Iturbide creyó que para preservar sus derechos y la de todos los criollos y todos los mexicanos en general que se había aprobado en aquel tiempo, se necesitaba independencia. Entonces, se alía, por así decirlo, en lucha contra Vicente Guerrero, pero logran una alianza militar y una alianza política, en donde logran establecer un acuerdo y así se logra firmar con Vicente Guerrero y con Agustín Iturbide el acta de independencia y quedó al mando Agustín Iturbide firmando así y confeccionando así el imperio mexicano de Iturbide, ¿no? Entonces, Vicente Guerrero era una persona muy conocida que había luchado con Morelos en el campo de insurgentes de Morelos y que también era una figura que representaba algo importante para el pueblo mexicano. Después viene lo que ya nos corresponde a nosotros, que es nuestra capitanía. ¿Qué estaba pasando con Guatemala? Que era la base de nosotros. La Capitanía General de Guatemala se extendía del estado de Chiapas hasta la gobernación de Costa Rica. Entonces, Centroamérica se compone por lo que era la Capitanía General de Guatemala. Es decir, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica son los países que componen Centroamérica. El 14 de septiembre, Gavino Gainza, capitán general de Guatemala en aquel tiempo, convoca una junta, porque ya el virreinato de Nueva España está en ese proceso de independencia y pues bueno, Guatemala tiene que tomar una decisión. Cuando Gavino Gainza cita a la gente, aparece la tradición de los valores de Dolores Bedoya, ¿verdad? Donde ella va con farolas a esperar la decisión durante la noche de qué es lo que se va a hacer con Guatemala. Y la gente de Guatemala se lanzó a la calle a pedir independencia. Bueno, el 15 de septiembre de 1821 se firma el acta de independencia por parte de Guatemala y se le envía una copia al resto de provincias. ¿Con cuál fin? Invitarlos a que se independizaran de España y al mismo tiempo formar parte de la antigua Capitanía General de Guatemala con un régimen federal, muy parecido al que tenía Estados Unidos. Es así que vienen todos los demás países, Salvador, Honduras, y llega el acta de independencia a Nicaragua, y en Nicaragua se redacta otra acta, que es un acta que se llama el Acta de Nublados. Entonces el Acta de Nublados plantea dos escenarios. Uno es, a Costa Rica se le plantea la posibilidad de unirse a la República Federal de Guatemala o formar parte del Imperio Mexicano de Iturbide. Que ya vamos a ver qué pasó con eso. Consecuencias del proceso de emancipación, muchísimas. A nivel político e ideológico, surge una necesidad de instaurar nuevas formas de gobierno. No es fácil. En el ámbito social, la independencia no cambió mucho el panorama de los sectores más desposeídos. Realmente la gente que era de clase baja siguió siendo clase baja durante muchísimo tiempo. Los cambios eran más significativos para los criollos. Y el lugar de privilegio lo empezaron a ocupar los criollos, que fueron dejando los españoles, que poco a poco se fueron devolviendo a su patria, o los que se quedaron acá obtuvieron menos favorecimiento y menos poder económico y social. De ahí surge una corriente que se va a llamar el liberalismo, que el liberalismo todavía aplica hoy en día, se aplica en países o lo que se conoce como los países de extrema derecha, o esto es la derecha,
que es prosperidad material, libertad comercial, libertades públicas individuales, libertad de enseñanza y división de poderes. Y un Estado pequeño, que controle lo mínimo, que busque la posibilidad de usted como persona crear riqueza, ¿verdad? Sin tener que mantener un Estado muy grande mediante la cobranza de impuestos. En Costa Rica salen dos bandos. Está el bando republicano, que quiere ser parte de la República Federal Centroamericana, y el bando imperialista. Nuestro proceso de independencia no es violento o no es tan violento como en otros países, incluso de Centroamérica y el resto de América Latina. Perdón. Cuando llega el acta de independencia, el 13 de octubre de 1821, llega el acta de nublados. El acta de nublados es ese, el que nos propone precisamente unirnos al Imperio Mexicano de Iturbide. Y el otro nos dice, ok, firma la independencia, te separas de España y pasas a formar parte de Guatemala. Nosotros no podíamos conformar un país. ¿Por qué no podíamos conformar un país? Porque no teníamos la fuerza militar ni política para hacerlo, porque no teníamos la estabilidad económica ni las personas adecuadas para tomar esa decisión en aquel momento, y porque teníamos dos gigantes o tres gigantes que nos rodeaban, que era el Imperio Mexicano, la República Federal de Guatemala, y abajo teníamos la Gran Colombia. De haberlo hecho así, de haber formado o conformado un país independiente en aquel momento, nos hubiera costado muchísimo mantenerlo y sostenerlo a lo largo del tiempo. Bueno, a raíz de esta situación de que hay dos actas, hay dos posibilidades, las ciudades de Alajuela y San José se alían, Cartago y Heredia se alían. ¿Qué quería Alajuela y San José? Firmar el acta de independencia y pasar a ser parte de la República Federal. Cartago y Heredia, por otro lado, querían ser parte del Imperio Mexicano de Iturbide. Es así, al no poder tomar una decisión, se funda el primer gobierno de Costa Rica, que se llama la Primera Junta de Delegados. Y en Cartago se firma un acta de ese mismo nombre, Acta de Cartago, donde Costa Rica acepta las disposiciones del Acta de Nublados y se anexiona Costa Rica al Imperio Mexicano de Iturbide. Decisión que molesta a San José y Alajuela porque no se les tomó la palabra como se les había prometido, y de ahí, en la provincia de San José, se crea la segunda junta de gobernación en Costa Rica. Y ahí se firma el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Cuando se firma el Pacto de Concordia, Heredia y Cartago, que habían firmado el Acta de Cartago, estaban totalmente en contra. Y ahí es donde se viene un choque. ¿Okay? ¿Qué establecía el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia? Primero, que la Junta Gubernativa de Costa Rica va a estar formada por un triunvirato, que son 3 personas influyentes en el país que toman buenas decisiones. Las miembros de las juntas son elegidos, esa junta fundadora o esa junta gubernativa, va a ser elegida por medio del sufragio, es decir, la gente va a votar por esas personas. Se acepta como la religión oficial la católica romana y única en el país, y que es una condición de interino. También, como punto fundamental, el Pacto de Concordia abole la esclavitud en Costa Rica en 1821. Como hay tanto enfrentamiento entre no se sabe qué es la decisión que se está tomando como provincia en aquel tiempo, como país hoy en día, Joaquín Oriamuno Muñoz le da un golpe de estado al triunvirato, aquel que habían escogido en San José y Alajuela. Es por tanto que el sacerdote Gregorio Ramírez toma posesión de las tropas de San José y Alajuela y enfrenta en la Primera Guerra Civil de Costa Rica, la Guerra de Ochomogo, a Joaquín Oriamuno Muñoz. Joaquín Oriamuno Muñoz es derrotado y se establece que es, primero, Costa Rica va a estar siendo parte de la República Federal Centroamericana. Número 2, que se va a respetar lo que decía el Pacto Concordia. Y número 3, trasladar la capital de San José, de Cartago, hacia San José.
Consecuencias de la guerra de Chomogo. San José como capital. Gregorio Ramírez asume el poder durante 10 días y lo entrega a la Junta Superior Gubernativa, y además, posteriormente con el tiempo, la anexión del partido Nicoya el 25 de julio de 1823. ¿Qué era la República Federal Centroamericana? Emular o crear un estado muy parecido al de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay demasiadas disputas entre grupos de poder guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses en menor medida y Costa Rica todavía menor, que buscaban acceder al poder. Dichas diferencias van a hacer que hayan conflictos, guerras civiles internamente y guerras entre diferentes provincias para ver quién gobierna y quién no. En 1824 se crea esta Constitución Política Federal que establece básicamente esto. La República Federal es soberana e independiente, ya no le pertenece a España. Estará ejercida por 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que propuso el barón de Montesquieu. Cada estado va a tener un nivel de independencia muy grande y se abole la esclavitud en toda la República Federal. ¿Por qué fracasó esa república? ¿Por qué no sirvió? Por las diferencias étnicas. La gente vivía muy distinto. Tenían culturas muy distintas, ideas muy distintas. Conjuntar estas personas, conjuntar las filosofías de América Latina y principalmente en Centroamérica, es muy difícil. Factores económicos, provincias como la nuestra que estaba muy abandonada, provincias que tenían muchísima riqueza como la de Guatemala. Esas disparidades tan grandes generan disconformidad en la gente. Y las constantes guerras civiles que son el principal hecho de por qué nosotros tomamos la decisión el 31 de agosto de 1848 de ser un país, de fundar una república, que se va a llamar la República de Costa Rica. Y bueno, chiquillos, esto sería por el día de hoy. Espero que la clase la estén disfrutando, la hayan pasado bien. Si tienen alguna duda, ya saben, me buscan mañana, yo con muchísimo gusto. Y bueno, esto sería todo por hoy. Que tengan un excelente día y muy buena tarde. Chao. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go,